Sí. Bueno, hablando desde ahora, eso. Buenos días, vamos a continuar con la sesión de ayer y le explico un poco lo que estábamos viendo. Terminamos de ver más o menos la termodinámica de los repartos simples, siempre dejando claro que además de los repartos simples, sólido, líquido, 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 también hay repartos que involucran reacciones químicas que las vamos a ver más adelante, cuando veamos las cromatografías respectivas. Sin embargo, hay un capítulo intermedio que es contracorriente, que es el que comenzamos la clase pasada, que es una especie de paso intermedio entre el reparto simple y los procesos de separación continuo, que sería la cromatografía en este caso. Y estábamos viendo un esquema que se inventó y que tuvo mucha aplicación y que todavía la sigue teniendo, a pesar que ya no es tanto en la química analítica. Una aplicación que se inventó que es explotar los repartos entre dos fases, pero en un proceso semicontinuo llamado cromatografía en contracorriente. En esta figura se muestra la lógica de lo que estábamos discutiendo en la clase pasada, ¿no es cierto? Una cromatografía en contracorriente sería una especie de proceso semicontinuo en donde en una etapa inicial ocurre un reparto entre dos fases de una especie química, un analito, ¿no es cierto? Lo que estoy marcando aquí en azul. En esa etapa inicial ocurre ciertamente la distribución, o sea, voy a poner aquí la flecha para que no nos olvidemos, ¿no es cierto? Ocurriría aquí la distribución entre dos fases, y se entiende que por ser esa la primera etapa, el analito se distribuye completamente en esas dos fases, es decir, todo el balance de masa en esta etapa inicial está distribuida en ambas fases. Ahora, la extracción contracorriente consiste en que las fases móviles iniciales, ¿no es cierto?, comienzan a exponerse a nuevas fases móviles. Por ejemplo, aquí lo voy a marcar en rojo, la fase orgánica inicial que tiene algo de analito, ¿ok? La fase orgánica inicial que tiene algo de analito avanza, ¿no es cierto?, hacia una nueva fase acuosa que hasta antes de tener contacto con la fase orgánica inicial, no tenía analito. O sea, la fase acuosa 1 que aparece acá, no tiene nada de analito, salvo cuando se pone en contacto con la nueva fase orgánica, que sería esta etapa ahora, ¿no es cierto? Y ahí ocurre una nueva distribución, pero es una distribución del remanente de analito que quedó en la fase orgánica inicial. No sé si se entiende hasta ahí. Por otra parte, la fase acuosa inicial, ¿no es cierto?, permanece estacionaria, por así decirlo, ¿no es cierto? Permanece estacionaria, permanece en el mismo tubo, ¿ok? Y se pone en contacto con una nueva fase orgánica que hasta antes de tener contacto con la fase acuosa inicial no tenía analito, pero ahora que tiene contacto con ella, ocurre una nueva distribución y por lo tanto, en esta etapa 1, donde ocurre un avance, ¿no es cierto?, ahora el analito no se distribuye en un tubo con dos fases, se distribuye en dos tubos con dos fases. No sé si se entiende hasta ahí, por favor, porque esto es medio como trabalengua, pero hay que imaginárselo como una especie de proceso en donde, y voy a borrar todo esto para que no queden tantas rayas, ¿no es cierto? Hay que imaginarse esto como un proceso que comienza con este tubo, ¿ok? Repito, comienza con este tubo, aquí se ocurre la primera distribución donde está todo el analito, y después hay una fase orgánica que comienza a avanzar en tubos sucesivos y va dejando analito en ellos. Y comienzan a aparecer nuevas fases orgánicas que comienzan a extraer parte del analito remanente. Es como una especie de tren donde las fases orgánicas van avanzando sobre fases acuosas. ¿Se entiende hasta ahí? La lógica del avance. ¿Sí? Ok. Bueno, la idea de este proceso contracorriente es que este proceso se repite tantas veces como sea necesario.
¿Y cuál es el objetivo de este proceso? Es separar los analitos de forma lo más, voy a ponerlo una palabra que es cromatográfica, de hecho, lo más resuelta posible. ¿A qué nos referimos resuelta posible? Que se pueda obtener el analito separado de sus interferencias o de otras especies químicas. De hecho, varios de ustedes que ya me han mandado la tarea se han dado cuenta que, por ejemplo, que cuando uno pone un criterio de rendimiento exigente, 0,1% de error, 99,9% de extracción, ¿no es cierto? Ustedes mismos se han dado cuenta y me lo han dicho, que en algunos casos, dependiendo de las constantes que ustedes se dieron, no era posible la separación. ¿Ok? Uno de los puntos débiles que tiene la extracción líquido-líquido como método de separación es que cuando los coeficientes de distribución son muy parecidos y cuando mis criterios de error son muy exigentes, normalmente no hay una forma de separarlo. Siempre tenemos una mezcla menos resuelta o con más interferencia de lo que uno está dispuesto a tolerar. Entonces la extracción a contracorriente, y lo vamos a ver ahora con cálculo, surge un poco para aprovechar este proceso semicontinuo para lograr una buena separación a pesar de que los coeficientes de distribución son muy parecidos, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ir viendo con cálculo. En esta figura se muestra que el proceso a contracorriente, que se lo expliqué hasta una etapa de avance, ¿no es cierto? Lo expliqué solamente hasta acá. Esto podría seguir tantas veces como uno quisiera, ¿ya? Aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos la etapa 2, ¿no es cierto? Donde ya la fase orgánica inicial que había avanzado un tubo, ahora avanza un segundo tubo, ¿no es cierto? Y la fase acuosa se expone a una nueva fase orgánica, ahora denominada 2, ¿no es cierto? La orgánica 1, que estaba en el tubo inicial, ahora avanzó al tubo 1, ¿ok? En la primera etapa, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, uno puede seguir una, dos, tres, n etapas, ¿no es cierto? Y mientras más etapas, vamos a ir viendo que la separación comienza a mejorar, y lo vamos a ver con cálculos ahora. Pero repito, me interesa de sobremanera que me digan si entienden primero este tema del avance, ¿ya? Porque si no lo entienden, menos van a entender los cálculos que vamos a tratar de hacer, suponiendo que esto está claro, ¿ya? Ahora, continuemos entonces. Lo que estábamos discutiendo en la clase pasada entonces era el tema de una lógica de cómo van quedando las fracciones, fíjense. La mayoría de los libros que tocan contracorriente, que son cada vez menos, este capítulo lo están sacando los libros de química analítica, la mayoría de los libros que tocan contracorriente se plantean lo siguiente, con la siguiente jerga, y esto lo estamos viendo en la clase pasada. Si yo tengo un tubo inicial, ¿no es cierto?, en donde mi analito se va a distribuir, bueno, se va a distribuir una fracción hacia fase orgánica, ¿no es cierto? Esa fracción la vamos a llamar P, y otra fracción va a permanecer en la fase acuosa, fracción Q, ¿ok? ¿Cómo se calcula P y Q? Con el coeficiente de distribución. Ustedes ya saben calcular P. P es el rendimiento o fracción en fase orgánica. Ustedes ya lo han calculado ya. Si yo les doy un coeficiente de distribución y les digo, supongamos, una etapa igualdad de volúmenes, ustedes pueden calcular un rendimiento o fracción orgánica. Por ejemplo, si el coeficiente de distribución fuese 1, el rendimiento en fase orgánica a igualdad de volumen y una etapa sería 0,5, ¿ok? P, y por lo tanto 0,5 Q. Como el analito se distribuye en esta primera etapa inicial en un solo tubo, es claro que P más Q es igual a 1, ¿ok? Aquí lo pongo entre paréntesis elevado a 1 porque vamos a ir viendo que en la medida que vamos agregando etapas, esto va siguiendo una especie de polinomio, ¿ya? Por ahora quiero que entiendan que P más Q, es decir, la suma de las fracciones en orgánico más acuoso, tiene que dar 1, el 100%. Si hay algo que no se entienda, me detienen, por favor. ¿Cómo quedan las fracciones si es que ahora esto avanza una etapa? Es decir, ¿no es cierto? Aquí voy a ver si es que me siguen. Si es que, supongamos, la fase orgánica, esta avanza hacia una nueva fase acuosa. ¿Ok?
Si la fase orgánica que porta una fracción P de analito se pone en contacto con una nueva fase acuosa que no tiene analito en su inicio y ahora lo va a tener producto de una distribución, les hago la pregunta, ¿cómo quedaría esta fracción? O sea, ¿qué fracción de analito quedaría en la fase acuosa 1? ¿Y qué fracción de analito quedaría ahora en la orgánica inicial, ¿no es cierto? Que va a estar ahora acá, ¿ok? ¿Qué fracción quedaría? ¿Ya? Liliana dice 0,25. Ya, tú Liliana tienes razón, entendiendo que estamos hablando de un coeficiente de distribución de 1. Ya, está bien, súper bien. Ahora, independiente del coeficiente de distribución, si yo le estoy hablando ya en abstracto, o sea, yo traslado la fracción P, que puede ser cualquier valor, ¿ya? Y se distribuye esa fracción P en una nueva fase acuosa. ¿Cómo quedarían las fracciones como valor abstracto? ¿Qué fracción quedaría en la acuosa 1? Insisto, está bien lo que dice la Liliana si el coeficiente de distribución fuese 1, es decir, si P valiera 0,5. ¿Ok? ¿Cuánto quedaría en acuoso? Bueno, 0,5 de 0,5, 0,25, está bien. Ahora, pongámosle estos términos para que sea aplicable a cualquier valor de P. ¿Cuánto quedaría en fase acuosa? ¿Y cuánto quedaría en orgánica? No, yo no estoy preguntando un valor numérico, estoy preguntando un valor de incógnita. ¿Cómo lo dejarían en función del P? Porque ustedes me están diciendo que es un cuarto, pero es que eso depende del D. ¿Ya? O sea, si queda una fracción P y una fracción Q en orgánico y acuoso respectivamente, y hago avanzar la fracción P y se distribuye, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría la expresión? Parece que no me siguen. Mire, voy a darle esta respuesta, ¿ya? Porque esto no es un valor numérico. Como ustedes dicen 0,25, un cuarto, eso es cierto solo para un caso, si el coeficiente de distribución valiera 1. Pero yo le estoy diciendo, estoy tratando de construir una expresión válida para cualquier coeficiente de distribución. Mire, si esto avanzara, fíjense, voy a borrar acá. Si avanzara la fracción P hacia una nueva fase acuosa, va a pasar lo siguiente, fíjense. Ahí díganme si es que entienden esto. Acá abajo muestran cómo quedarían las expresiones abstractas, ¿no es cierto?, de las fracciones respectivas. Si avanza la fracción P hacia una nueva fase acuosa, ¿no es cierto?, acá, ¿qué me va a quedar en la fase orgánica ahora que ocurre una nueva distribución con una fase acuosa que no tenía nada, ¿cierto? Me va a quedar en la fase orgánica una fracción P de P. ¿Ok? Y lo que me va a quedar en fase acuosa es una fracción Q de P. No sé si me siguen esto. La fase acuosa inicial no tenía nada, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que cuando ocurre la nueva distribución, qué queda en la fase acuosa que no tenía nada, la acuosa 1? Va a tomar la fracción P original y le va a extraer Q a ese P. ¿Ok? Quedaría, por lo tanto, Q de P o P por Q. La fracción P que avanzó a la fase acuosa que no tenía nada, esta, ¿no es cierto? ¿Ok? No le puede quedar P luego de un nuevo equilibrio. Le va a quedar la fracción de la fracción, es decir, P de P. Lo que ustedes dijeron, que era 0,25. O sea, ¿ustedes por qué dijeron 0,25? Porque asumieron que el D valía 1. Asumieron, por lo tanto, que P valía 0,5. Y si una fracción 0,5 avanza y se vuelve a distribuir, va a quedar 0,5 de 0,5 en la orgánica y 0,5 de 0,5 en la cosa. Por eso dice P de P o P cuadrado, ¿no es cierto? O P de Q. No sé si me entienden esta parte que está acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nos vamos a qué pasó en el tubo inicial, ¿no es cierto? Vámonos a qué pasó en el tubo inicial. Voy a borrar acá.
Fíjense, ¿qué pasó en el tubo inicial? Y aquí traten de seguirme el relato y lo que voy marcando. ¿Qué pasó en el tubo inicial? Yo saqué esta fase orgánica, la saqué, ¿no es cierto?, de este sistema, y la traspasé a otro tubo. Por lo tanto, lo que bajó acá, ¿no es cierto?, lo que se mantuvo fue Q. ¿Estamos? Pero ¿qué pasó con ese Q? Mientras estaba la fase acuosa inicial sola, sin una nueva fase orgánica, mantenía la fracción Q remanente, la fracción acuosa, ¿no es cierto? Pero yo ahora la puse en contacto con una nueva fase orgánica que no tenía nada. ¿Ok? Ahora esta nueva fase orgánica que no tenía nada, extrajo. ¿Qué extrajo? Una fracción del Q. ¿Qué fracción del Q? Dado que cada extracción extrae P, una fracción P, lo que me va a quedar en esta nueva fase orgánica es la fracción P del Q que traía la acuosa inicial, que sería este el Q que traía la acuosa inicial. ¿Ok? Por lo tanto, me extrajo una fracción de este Q, una fracción P de Q, y por lo tanto, lo que me quedó en fase acuosa ahora no es Q, porque se extrajo algo de ese Q. Me quedó Q de Q. Q cuadrado. Entonces, el analito ya no se distribuye en un tubo, es decir, dos fases. El analito ahora, luego de este avance, ¿no es cierto?, de contracorriente, se distribuye en dos tubos y cuatro fases. Hay cuatro fases, hay dos acuosas, acuosa 0, acuosa 1, hay dos orgánicas, orgánica 0, orgánica 1. La suma de todas esas fracciones me tiene que dar 1, es decir, lo que me quedó, okay, voy borrando acá para que no sea tan complejo. La suma de todas las fracciones me tiene que dar 1, es decir, lo que me quedó remanente en la acuosa inicial, cuadrado. Lo que me quedó remanente, o al equilibrio, ¿no es cierto?, con la nueva fase orgánica, P de Q. Lo que me quedó en la acuosa inicial que avanzó, P cuadrado. Lo que me quedó en la nueva fase acuosa que ahora tiene una fracción remanente luego del equilibrio, P de Q. ¿Ok? La suma de todas estas fracciones, ¿no es cierto?, es igual a 1. Todas las fracciones tienen que dar un 100% por un balance de masa. Por lo tanto, me queda que P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, aquí me equivoqué, disculpen, esto es Q cuadrado, ¿ok? Eso me tiene que dar 1. Y ese es un binomio, ¿ya? P más Q al cuadrado es igual a 1, es un binomio, ¿ya? A ver, por favor, dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿No? Bien. Ahora, obviamente que si esto sigue avanzando, el tema se va complejizando, ¿ya? Yo voy a explicar este tema de cómo va evolucionando el polinomio, ¿no es cierto?, de las fracciones, con una etapa. Les voy a mostrar, así como una diapo, cómo va quedando esto en la medida que va avanzando, ¿ya? Pero no para que lo analicemos paso a paso, porque ya empieza se vuelve a ser, no difícil, se vuelve a ser muy largo, ¿ya? Por ejemplo, esto sería si es que avanza una etapa más, ¿ok? Va quedando en la orgánica que avanzó más, P a la n, ¿no es cierto? O sea, un P elevado a n etapas, y lo que va quedando en la acuosa inicial es Q a la n, ¿ya? Dependiendo de cuántas etapas están pasando, ¿ya? Bueno, este proceso que es bien largo, ¿no es cierto? Y que vamos a demostrar ahora que es muy bueno para separar especies, el hecho es que sigue una progresión matemática, ¿ya? Sigue una especie de serie matemática que se puede modelizar, ¿ya? Y la gente que trabajó en contracorriente, que la mayoría de ellos eran ingenieros, se dio cuenta que si seguían avanzando, ¿no es cierto?, en última instancia lo que obtenían
para efectos de cómo avanzaba este polinomio de fracciones, se podía calcular mediante esta expresión que está acá. Me lo voy a marcar en roja esta. Mediante esta expresión que está acá. ¿Ok? ¿Qué es esta expresión que está acá? Esta es una expresión factorial para calcular en cualquier tubo, que entendamos tubo, ¿no es cierto?, de R, en cualquier tubo R, R sería el número del tubo. Aquí me pregunta Liliana, ¿el solvente orgánico se tiene que mantener en cada avance? O sea, si trabajo con hexano, ¿en todas debe ser hexano? Claro, claro, o sea, este es un proceso a contracorriente que se entiende que avanzan fases orgánicas de la misma naturaleza y de los mismos volúmenes. Van avanzando en torno a varias fases acuosas. Esa es como la idea. Aquí esta expresión, ¿no es cierto?, que está acá, como les decía, permite calcular la fracción de analito que hay, F, la fracción F de analito que hay, en cualquier tubo R, los tubos se enumeran, ¿no es cierto?, donde al tubo inicial de la primera distribución se le llama el tubo 0, el tubo inicial, luego de n etapas de contracorriente, ¿ya? Repito, luego de n etapas de contracorriente. Por lo tanto, n es el número de etapas de contracorriente, es cuántas veces avanzó, ¿ok? Avanzó una vez, por lo tanto hay dos tubos, avanzó dos veces, por lo tanto hay tres tubos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y P y Q, ustedes lo conocen, que es lo que acabamos de discutir. P es la fracción que queda en fase orgánica en una extracción, y Q es la fracción que queda en fase acuosa en una extracción simple, ¿ya? Dado que P y Q son fracciones, orgánico-acuoso, en realidad uno podría reemplazar P y Q por el coeficiente de distribución. Porque ustedes ya saben que existe una relación entre coeficiente de distribución y rendimiento o fracción orgánica a través del D. Entonces, esta expresión que marqué en rojo, ¿no es cierto?, se transforma matemáticamente a la expresión que está en azul a la derecha, donde permitiría hacer los mismos cálculos. ¿Ok? Salvo que estos cálculos los haríamos con parámetros ya más conocidos que por nosotros, porque aquí está el coeficiente de distribución condicional, ¿ok? Ya hemos trabajado con este. Aquí está el volumen orgánico y el volumen acuoso, ¿no es cierto? El volumen orgánico y el volumen acuoso, ¿ok? Y n, ¿no es cierto?, es el número de etapas de extracción, pero en este caso estas serían etapas de extracción a contracorriente, no serían como en el caso anterior que nosotros veíamos cuando hacíamos extracción simple, donde uno ponía en contacto tres volúmenes orgánicos, ¿no es cierto?, sobre una misma fase acuosa, y a eso le llamamos n igual 3, ¿se acuerdan? Para el ejercicio que hicimos. En este caso el n tiene la misma naturaleza, pero en un proceso de contracorriente, es decir, son tres fases orgánicas, por ejemplo, que van avanzando sobre tres fases acuosas. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces fíjense que todos los parámetros son conocidos, y que este símbolo de exclamación que está acá, este es el factorial, ¿ok? n factorial, por ejemplo, no sé, 2 factorial es 1 por 2, 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿no es cierto? Ahí ustedes saben estas propiedades de los factoriales que a uno le enseñan en álgebra, creo, ¿ya? Entonces la gracia que tiene esto es que permite calcular las fracciones que quedan en todos los tubos. Veamos un ejemplo, miren. Y aquí le vamos a poner valores para que los que no entendieron del todo, porque estamos hablando en puro abstracto, ¿no es cierto?, en variables. Bueno, ahora vamos a hacer un cálculo, fíjense. Hagamos un cálculo. Un segundo. Ya, esta es la expresión general. Ustedes pueden ocupar, repito, pueden ocupar la que más les acomode. Ya pueden ocupar la expresión de la izquierda que está en base a P. Espérense, toda esta cosa. Vamos a ver. Ya, ustedes pueden ocupar la expresión de la izquierda, ¿no es cierto?, esta, o pueden ocupar la expresión de la derecha que está basada en coeficientes de distribución, ¿ya? Como quieran. Cualquiera de las dos da los mismos resultados. Y les repito, F, ¿no es cierto? ¿A qué se le llama F? F se le llama a la fracción de analito que está en el tubo R, ¿ya?
luego de n etapas. Vamos a hacer un cálculo para ver qué quiere decir esto. Veamos. Por ejemplo, miren. Supongan que tenemos dos analitos aquí. Y por favor síganme esto y le voy a mostrar que aquí cometí un pequeño error para que no se vayan a confundir. Repito, tenemos dos analitos. Un analito, ¿no es cierto?, que tiene coeficiente de distribución condicional de 2. Aquí se entiende que ya está corregido el efecto del pH o cualquier cosa, ¿no es cierto? Se trabaja con el coeficiente de distribución a la condición de trabajo. ¿Ok? Si cambiamos el pH, hay que cambiar el D. Aquí tenemos dos analitos, uno con coeficiente de distribución 2 y otro con coeficiente de distribución 0,5. ¿Ok? Pues bien, comencemos con el que tiene coeficiente de distribución 2. Si un analito tiene un coeficiente de distribución de 2, ¿no es cierto?, como aparece acá, y ustedes calcularan, asumiendo que el volumen orgánico es igual al volumen acuoso, ¿ok? Supongan que ustedes calcularan qué fracción de analito quedaría en fase orgánica si yo hago una extracción simple con igual volumen orgánico y acuoso, y si el coeficiente de distribución vale 2, ¿ok? Si ustedes hacen el cálculo, ¿no es cierto?, del rendimiento orgánico, les va a quedar así, les va a quedar 2/3, les va a quedar esa ecuación. ¿Ok? Es decir, 2/3 vale P. Hagan el cálculo, ustedes tienen la ecuación del rendimiento orgánico. Reemplacen volumen orgánico igual volumen acuoso. Una etapa, ¿ok? Les va a dar que el R orgánico vale 2/3. Chequenlo, por favor. ¿Ya? Es decir, vale, si lo quieren hacer así como en fracción, no como una división, sino que como un valor decimal, les va a dar 0,75, perdón, 0,66, perdón, ¿ya? 2/3. Por lo tanto, con un D de 2, yo aquí estoy trabajando con la expresión que tiene P y Q. P valdría 2/3 y Q valdría 1/3, que es la diferencia respecto a 1. O sea, aquí en rojo está P, ok, y aquí en azul está Q, 1/3. ¿De dónde sale el 2/3 y 1/3? Sale del valor del D. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Estoy identificando las variables. ¿Me siguen hasta ahí? Voy a borrar esto para que no interfiera. Entonces, para un B de 2, P vale 2/3, Q vale 1/3. El problema plantea que hay que calcular la fracción de cada analito en todos los tubos luego de una etapa. ¿Qué significa luego de una etapa? Que yo tengo un tubo inicial al cual denominamos tubo 0, ¿no es cierto? Y hago avanzar el proceso una vez. Es decir, luego de que ocurre el proceso una vez, ahora tenemos dos tubos, ¿ok?, donde se distribuye el analito. ¿Estamos? Si no me siguen, ¿no es cierto?, voy a devolverme. Dame un segundo, porque están tan mudos que creo que no me están entendiendo. Estaríamos acá, fíjense. Sí, sí, es que no me siguen. El problema está planteando que lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue una etapa. ¿Qué quiere decir? Que llegamos hasta aquí, fíjense. Llegamos hasta acá. ¿Ok? Tenemos una etapa de avance. ¿Qué significa que tenemos una etapa de avance? Que tenemos dos tubos. ¿Cuáles son esos tubos? El tubo inicial, al cual se le denomina el tubo 0, ¿ok? Y el tubo final, que es el tubo 1, que queda luego de una etapa. Son estos dos tubos que están acá. Por lo tanto, si me están preguntando que calcule cómo se distribuye el analito luego de una etapa, tengo que calcular cómo se distribuyen dos tubos. Porque luego de una etapa hay dos tubos con analito. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces, volviendo al problema, por eso aquí nosotros estamos calculando la fracción del analito A en dos tubos, fíjense.
Aquí lo estamos calculando para el tubo 0. ¿Ok? Aquí me equivoqué. Esto que puse Q no es Q, es F. Ya, disculpen el error. Tengo este error arrastrado en todo el texto hoy día en la mañana. Todo esto no es Q, se le llama F. Todo esto es F, ¿ya? Voy a poner acá F, F, F. Para que no se confunda. Entonces, estamos calculando acá, en el tubo 0, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? N vale 1, es decir, todo esto ocurre luego de una etapa. N vale 1. Pero vamos a calcular el analito en el tubo 0, por lo tanto aquí ponemos que N vale 1, R vale 0 en este cálculo, el tubo 0, P y Q valen 1/3. Si hacemos el cálculo, y recuerden que 0 factorial es 1, ¿eh? Porque uno siempre se equivoca con eso, lo que me da como cálculo al aplicar la expresión matemática es que en el tubo 0 me quedó 1/3 del analito A. ¿Me siguen? Eso es lo que me quedó en el analito A en el tubo 0, pero también hay analito A en el tubo 1. Tengo que volver a repetir el cálculo. Todo es igual, salvo que ahora estamos haciéndolo para el tubo 1, es decir, R, ¿no es cierto? El R que está acá, perdón, déjenme marcarlo bien. El R que está acá, ¿no es cierto? Ahora es el tubo 1, ¿ok? Por eso aquí aparece un R1, R1, ¿ok? P a la R, 1, ¿ok? N menos R, 1. Aquí va el tubo 1. Si yo hago el cálculo para el tubo 1, me queda que hay 2/3 del analito en el tubo 1. Es decir, luego de n etapas, el analito A se distribuye en dos tubos, 1/3 me queda en el tubo 0, 1/3 me queda en el tubo, 2/3, perdón, me quedan en el tubo 1. Ahora fíjense que este cálculo no les dice cuánto analito queda en cada fase. O sea, le está diciendo, por ejemplo, que en el tubo 0 está 1/3 del analito inicial, distribuido en dos fases, orgánico y acuoso, ¿ya? En el tubo 1, 2/3 del analito inicial están en el tubo 1, dividido en dos fases, estamos claros. Pero hay 2/3 ahí. ¿Me siguen? Si hiciéramos el cálculo para el analito B, que se lo voy a mostrar rápidamente acá, voy a borrar acá, ¿no es cierto? Si hiciéramos el cálculo para el analito B, hay que hacer lo mismo, salvo que lo que nos va a cambiar ahora es la fracción P y Q. El analito B, dado que tiene un coeficiente de distribución de 0,5, obviamente las fracciones P y Q no son las mismas. Aquí está el cálculo para el analito B. Para el analito B, las fracciones P y Q cambian. Por ejemplo, para el analito B, la fracción P vale 1/3, no 2/3 como en el caso del analito A. La fracción Q vale 2/3 para el analito B. ¿Ok? Todo lo otro es igual. El analito B se distribuye en dos tubos, 0 y 1. Es una etapa de avance, n igual a 1, ¿ok? Y se vuelven a repetir los cálculos. Estos cálculos nos dieron que en el tubo 0, el analito B, hay 2/3 de analito B en el tubo 0 y hay 1/3 de analito B en el tubo 1. Si existiera un tubo 2, el tubo 2 todavía no llega nada a ese tubo. ¿Ok? Luego de una etapa no ha llegado nada de analito al tubo 2. Está literalmente ese analito, ese tubo con agua sola. No tiene nada. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar a extender el número de etapas. Aquí lo hicimos con una etapa, ¿no es cierto? Y ustedes, creo, salvo que me lo digan, ¿no es cierto? Creo que entendieron cómo se van haciendo los cálculos. Se va reemplazando las variables en la ecuación factorial. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Ya. Voy a borrar acá, disculpen. Entonces, así van quedando las fracciones. En la etapa 0, ¿no es cierto? El analito A se distribuye a 2/3 y 1/3. Pero cuando avanza, ¿no es cierto? En el tubo 1, en la orgánica me quedan 4/9 y 2/9 en la acuosa. En el tubo 0, en la orgánica me quedan 2/9, ¿ok? Que sería P de Q, ¿no es cierto?
2/9 en la orgánica y 1/9 Q de Q en la acuosa, ¿no es cierto? Así van avanzando. Estos cálculos que se podrían hacer a mano, la gracia que tiene esta ecuación que permite irlo haciendo, ¿no es cierto?, con la ecuación de factorial, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si empezamos a aumentar la etapa? Fíjense. Bueno, este es lo mismo cálculo para el anilito B, pero voy a saltarme esta parte. Ya, aquí hice el cálculo si fuesen 9 etapas, es decir, tendríamos 10 tubos enumerados del 0 al 9. Obviamente que les voy a mostrar los resultados, porque hacer 10 cálculos para A y 10 cálculos para B es medio complicado, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles a ustedes, ¿no es cierto? Que si uno repitiera este cálculo para n igual 9, es decir, 9 etapas de avance, ¿no es cierto? ¿Cómo me van a quedar los resultados? Me van a quedar que en algunos tubos va a haber más analito, por ejemplo, la fracción de A se acumula más o menos en los tubos del 5 al 8, por así decirlo, ¿no es cierto? Aquí están las fracciones más grandes de A. Queda muy poco analito en el tubo inicial, ¿ok? Muy poco en los tubos iniciales. Y en el tubo final, el último, el de R9, ¿no es cierto?, también me queda poco. La mayoría se ubica entre el tubo 5 y el 8. Y eso se muestra en esta gráfica que está acá al lado. En esta gráfica que está acá al lado muestra en el eje X el número del tubo, del 0 al 9 se distribuyen los tubos hasta acá, ¿ok? Y lo que me muestra es cómo se distribuye el analito A lo largo de esos tubos. En el eje Y es fracción, la fracción de analito que hay en cada tubo. O sea, cada punto sería una fracción, había una fracción aquí, una fracción aquí, una fracción aquí, una fracción aquí, ¿no es cierto? Y claro, yo lo presenté como un gráfico de línea. En realidad esto sería un gráfico de puntos, porque cada tubo es un punto, ¿no es cierto? Y lo que hace, obviamente, el Excel las une esos puntos como una línea, ¿ya? Y ahí uno mira gráficamente que casi todo el analito A se encuentra entre el tubo 3 y el 8, más o menos. Más o menos, ¿ok? Si yo hiciera estos mismos cálculos para B, ¿no es cierto?, que tiene un D distinto, 0,5, ¿ok? Pasaría lo siguiente, fíjense. Así quedaría el tubo B. Ya, y aquí, por favor, si tienen algo de sueño o quieren distraerse un poco, por favor, le pediría que lo eviten, porque esta es la parte más importante que quiero llegar, porque esta es la conexión con la cromatografía, entre paréntesis. En los próximos 10 minutos, por favor, pongan todo de sí para no perderse esto. Así queda el tubo B para el mismo proceso, ¿ya? Pero quiero que pongan atención a una cosa. El tubo B tiene un coeficiente de distribución menor que el tubo A. Y si ustedes se dan cuenta, la fase que va avanzando es la orgánica sobre la acuosa. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo un coeficiente de distribución mayor a 1, como en el caso de A, que tenía un coeficiente de distribución de 2, el caso de A quedó distribuido mayormente en los tubos finales, sobre el 5, por así decirlo. En el caso de B, que tiene un coeficiente de distribución menor a 1, es decir, es más afín hacia la fase acuosa que a la fase orgánica, tiende a quedar más en los tubos iniciales, en el 3 para abajo, por así decirlo. Si superponemos ambas curvas, queda así, fíjense. Ahí está cómo se distribuyen A y B en los tubos, porque los tubos son iguales. A y B están en ambos tubos. Esta es una mezcla que se trata de separar. Se trata de separar A de B. ¿Y qué es lo que uno podría decir? Uno podría decir, mira, A y B están más o menos separados, pero digamos que cuesta encontrar un tubo que tenga solo A y un tubo que tenga solo B. Por ejemplo, ¿qué tubo tiene solo A para usted? Ya, ya, el 8 y el 9, ¿no es cierto? Los finales. Estamos claros, ¿no es cierto? Ya, piensen ustedes que son químicos industriales, ¿no es cierto? Y A es un producto muy valioso, pero no pueden obtenerlo con B, porque B es una sustancia tóxica. Entonces, si se mezcla A con B, A pierde valor, ¿ya? Entonces, claro, ustedes tienen razón. Si yo tomo el tubo 8 o el tubo 9, ¿no es cierto? Estos dos tubos que están acá,
¿Yo qué obtendría? Obtendría A con muy poco B. Es decir, yo tomo el tubo 8 y el 9, evaporo la fase orgánica y la acuosa, ambas, ¿no es cierto? Y obtengo, supongamos que A fuese sólido, ¿no es cierto? Obtengo un sólido de A puro, o con muy poco B. Listo, estoy de acuerdo con usted. Desde un punto de vista de la pureza, estamos súper bien. Pero, ¿qué es lo que pierden si se quedan solo con el tubo 8 y el 9? Pierden fracción de A, o sea, todo el A que está acá, lo pierden, ¿ok? O sea, el proceso es de, ustedes tienen un proceso con A de alta pureza, pero económicamente pierden un montón de A. Por lo tanto, industrialmente como que no es muy bueno, ¿ya? Ahora, la gente que trabaja en contracorriente, ¿no es cierto? La que trabajaba, porque cada vez es menos, tengo entendido que esto se ocupa un poco para fármacos todavía, ¿eh? Eh, Se dieron cuenta que este problema, ¿no es cierto?, de que igual uno tiene como mezclar la sustancia y que como método de separación no funciona, se puede mejorar. ¿Y cómo se mejora? Fíjense, si es que hacemos 100 etapas. Ahí tienen ustedes 100 etapas, ¿ya? ¿Qué les parecen los resultados para 100 etapas? ¿Cómo lo ven? Obviamente no vamos a hacer los cálculos para 100 etapas, a pesar que tengo un Excel donde se pueden hacer estos cálculos muy rápido, ¿ya? A mano es larguísimo. Entonces, si ustedes quisieran obtener A sin B, o con trazas de B despreciable, ¿no es cierto? ¿Qué harían? Tienen 100 etapas ahí. ¿Qué harían? Tienen 100 etapas, o sea, tienen tubos enumerados del 0 al 100. Tienen 101 tubos enumerados del 0 al 100. ¿Qué harían para obtener A? ¿No lo ven? No puedo creer que no lo ven. Ya. Claramente, ¿no es cierto? Ya, ustedes dicen el tubo 60 al 80, del 65 al 70, pero miren, están cerca, pero creo que todavía están perdiendo A. O sea, están bien esos tubos, no tengo nada que decir. Lo que pasa es que creo que todavía pierden A. Miren, fríamente esto, o sea, porque aquí estas trazas que ustedes están perdiendo, si fuesen químicos industriales, los matarían sus jefes. Literalmente yo tomaría desde el tubo, eso, ahí como dice Laura, del 50 al 80, bien, ahí está bien lo que dice Laura, del 50 al 80, me puse un poquito más arriba, ¿no es cierto? Y ahí tengo, hacia el ojo, ¿eh? Tengo como el 99% del área de A bajo la curva, es decir, tengo al ojo, por lo menos un 99% de A ahí, y lo que tengo de B es despreciable. O sea, yo tomo el tubo del 50 al 80, lo echo a un tambor, evaporo los dos solventes, el orgánico y el acuoso, y me quedo con un A puro y cuantitativo. Y sin B. O con B no detectable, por así, por ser riguroso en lo analítico. ¿Ya? Nunca es que no hay B, pero es no detectable o no cuantificable. ¿Me siguen? Y fíjense que este proceso se ocupaba para obtener sustancias químicas de alto valor extraídas desde sistemas complejos. ¿Ya? El asunto es que el proceso era bien engorroso porque implica tener 100 tubos y hacer 100 transferencias. Entonces piensen ustedes, experimentalmente, si yo les diera a ustedes 100 tubos de extracción y les digo anden, o sea, vayan traspasando la fase orgánica superior a nuevas fases acuosas, y pasan una vez, extraen, otra vez, extraen. ¿Cuánto se demoraría en hacer el proceso? Además que se demorarían mucho, terminarían con todos los brazos doloridos, así como que hubiesen ido al gimnasio por 4 horas, ¿ya? Entonces, como que no era muy conveniente mecánicamente, ¿ya?
Ahora, ¿por qué les cuento esto? La mecánica de esto, que es media engorrosa, ¿no es cierto? Se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Se hizo lo siguiente. Lo voy a mostrar a continuación. Denme un segundo. Espérense. Espérense, déjenme buscar la diapositiva correcta. La mecánica de esto la resolvió esta persona, ¿ya? El señor Craig. Bueno, el señor Craig inventó el tubo Craig, y el tubo Craig es una especie de tubo de extracción, ¿no es cierto? En donde este es un tubo que tiene conexiones para que una fase se traspase a un tubo siguiente. Ya le explico aquí la línea más o menos, ya, porque igual este tubo es medio complicado. Este tubo que está acá, ¿no es cierto?, se gira. ¿Ok? Se gira. Entonces, cuando se gira esta figura por 90 grados, ¿no es cierto?, quedan dos fases. Esta sería, por así decirlo, la fase acuosa, ¿no es cierto? Esta sería la fase orgánica. Y cuando yo la giro, extraigo, ¿no es cierto? Pero esta fase orgánica va a un siguiente tubo. ¿Ok? Y cuando se vuelve a girar, esta fase orgánica que va a quedar arriba va a ir al tubo siguiente. ¿Ok? Entonces, en la medida que el tubo va girando, va avanzando la fase orgánica, porque tiene una salida justo al nivel de la fase orgánica, y la fase acuosa va quedando abajo. No sé si me siguen. Entonces el tubo Craig es un sistema para ir extrayendo y traspasando al tubo siguiente mediante un sistema de giros. ¿Ok? Y la foto real de esto, que me costó conseguirla, tuve que meterme en unas páginas de internet hasta que encontré unas fotos bien malas, ¿ya? Pero bueno, no creo que existan fotos mejores porque esto es una técnica ancestral. ¿Te fijas que ahí muestra que va girando, girando? Yo encontré esta foto en unos libros de ingeniería viejos, ¿ya? Va girando y pasa al tubo siguiente, va girando y pasa al tubo siguiente. Y ahí tienen ustedes un montaje Craig. Y aquí fíjense que está la palanquita, ¿no es cierto? La palanca, ¿no es cierto?, que se puede girar a mano, permite ir haciendo las extracciones sucesivas. Aquí abajo hay un montaje que tiene más tubo, el de arriba tiene, no creo que tenga más de 20 o un poquito más de 20, ¿no es cierto? El que está acá abajo, que se ve bien borroso, ¿no es cierto?, se nota que tiene, no sé, por lo menos unos 50 o 100, no sé, no se ve muy claramente, no tiene buena resolución claramente la foto, pero son varios tubos, son muchos más que los que están arriba, ¿ya? Y con eso se van extrayendo y separando sustancias que de otra forma, con una extracción líquido-líquido, imposible de obtener separadas de forma eficiente y sin pérdida, ¿ya? O sea, este avance, que bueno, para la época es considerado un avance tecnológico, ¿no es cierto? Ustedes quizás lo ven como una cosa artesanal, casi medieval, ¿ya? Bueno, en su época se consideró así, pero bueno, no sé qué objetivo ponerle, pero bueno, ¿ya? De hecho, miren, déjenme mostrarle un paper ancestral que encontré. Espérense. Ah, se me perdió el paper. Acá. Este es un paper del año 47, que en una de sus figuras se jactan, ¿no es cierto?, de cómo mediante la extracción Craig pueden recuperar ácidos orgánicos valiosos, ¿ya? No recuerdo de dónde los trajeron, eso sí, esos ácidos, ¿ya? Pero pueden obtener ácido acético con cierta pureza en este tubo Craig, cercano al cero, ácido propiónico, ¿no es cierto?, también más o menos con cierta pureza, ácido N-butírico, y el otro no sé cómo se llama. Valérico, no conozco ese ácido, bueno, pero ustedes me entienden. Y digamos que las curvas Craig no están muy resueltas, o sea, aquí estas proyecciones de líneas discontinuas que están acá, ¿no es cierto?, son claramente proyecciones teóricas que reflejan que hay una mezcla, por ejemplo, en el tubo 4 hay una mezcla entre ácido acético y ácido propiónico, ¿ya? Tampoco es que les dio súper buena la separación, pero también hay que entender que lo hicieron con 24 tubos, o sea, si lo hubiesen hecho con 100, con 200, hubiese dado mucho mejor, ¿ya? Y se publicaban estas cosas, así como un gran avance.
De hecho, históricamente, uno de los grandes desafíos que tuvo la química analítica dentro de las sustancias que estaban obsesionados por separar los científicos de la época, querían separar aminoácidos esenciales. Y estos tubos Craig servían para separar varias cosas, pero tampoco se la pudieron con los aminoácidos. ¿Ya? Así que habían desafíos analíticos que no tenían solución tecnológica posible. Y en los tubos Craig mejoraron harto las separaciones, pero tampoco es que dieron tan bien. ¿Ya? Dudas, consultas, hasta acá. Para mí es importante que les quede en la cabeza que mientras más etapas, más resuelta es la separación. Fíjense, 9 etapas, 100 etapas. 9 etapas, 100 etapas. Está clarísimo, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Ahora, supongan, y aquí les hago una pregunta más termodinámica, ¿ya? Supongan que ustedes no tienen muchos más tubos, ¿ok? O sea, aumentar el número de etapas no es económicamente factible. ¿Cómo mejorarían la separación sin aumentar la etapa? Pregunta. Pregunta, a ver si es que me podrían aventurar una reflexión. Ya, cambiando el D, ¿no es cierto? Súper, o sea, apelando a la termodinámica, cambiando el D. A ver, pongamos un ejemplo. Yo aquí tengo un ejemplo que lo tengo resuelto en Excel, de hecho. Por ejemplo, acá miren, tenemos n igual 100 etapas. Y, como dice Álvaro, ¿no es cierto? Cambiando el D. Este caso, ¿no es cierto? Está construido con los datos iniciales, es decir, con un D para el analito A de 2 y con un D para el analito B de 0,5. Yo les dije a ustedes que tengan harto cuidado en observar una cosa que no es casual, es decir, dado que el D del analito es mucho más alto que el del analito A, dado que el D del analito A es mucho más alto que el D del analito B, no es casual que el analito A se ubique en los tubos mayores. ¿Por qué no es casual? Porque como les dije, que el analito A tenga un coeficiente de distribución de 2 quiere decir que tiene más afinidad por la fase orgánica que el analito B, que tiene un coeficiente de distribución de 0,5. Y como el que avanza es, como la que avanza es la fase orgánica, necesariamente el analito A entonces tiene que ubicarse en los tubos mayores, que son los donde avanza últimamente las fases orgánicas, ¿no es cierto? Respecto del analito B, el analito B se tiende a ocupar a quedar en los tubos iniciales. ¿Por qué? Porque es más afín a la fase acuosa, que es la estacionaria, en la que no avanza. ¿Ok? Si ese fuese el caso, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasa cuando, como dice Álvaro, cambiamos los D. Aquí yo voy a hacer como que lo cambio, así mágicamente. ¿Ya? Ustedes saben que yo puedo cambiar un D con el pH, por ejemplo. Pero supongamos que cambiamos los D. Y los D los cambiamos de la siguiente forma, fíjense. Fíjense el cambio, sutil. Cambiamos el coeficiente de distribución de A de 2 a 1. De 2 a 1. Esto es lo que pasa, fíjense. 2 a 1. Pasan dos cosas. Número uno, dado que los coeficientes de distribución en este segundo caso son más cercanos, ¿no es cierto? Hay más solapamiento de A y B. Se ve claramente, ¿no es cierto? Aquí no hay solapamiento de las curvas y aquí la hay. Y este solapamiento, ¿no es cierto? Está, voy a marcarlo para que no quede duda, ¿no es cierto? Este solapamiento está acá. ¿Ok? Pero la otra cosa que pasa, y también es importante que lo tengan presente, fíjense, el analito A, que estaba ubicado mayormente entre el tubo 60 y 70, ¿no es cierto? Al bajar el coeficiente de distribución a 1, ahora el máximo de analito A está en el tubo 50. Se fijan que se ubica en los tubos más iniciales y aquí en los tubos más avanzados. Mientras mayor es el D, más avanza el analito. ¿Me siguen eso?
Ok. ¿Estamos claros, no es cierto? Ya, fíjense lo siguiente. Entonces, ustedes qué deben tener en la cabeza, y esto es una cuestión que cromatográficamente es tremendamente importante. Mientras mayor es el D, ¿no es cierto? Mientras mayor el coeficiente de distribución, ¿no es cierto? El analito se va a quedar, ¿no es cierto?, más con la fase afín al coeficiente de distribución. El coeficiente de distribución es orgánico acuoso. Por lo tanto, el coeficiente de distribución, mientras mayor es, más va a avanzar con la fase orgánica, que es la que avanza. ¿Ok? Fíjense lo que pasa ahora. Miren el cambio. Tenemos un coeficiente de distribución de B de 0,5, un coeficiente de distribución de A de 1, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a, espérense, bajar el coeficiente de distribución de B de 0,5 a 0,1. No sé si se dieron cuenta. Me devuelvo. Lo estamos bajando de 0,5 a 0,1. El coeficiente de distribución de A se mantiene igual, pero baja de 0,5 a 0,1. El hecho que el coeficiente de distribución de B baje 5 veces hace que el B se ubique en los tubos iniciales. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, como decía Álvaro, ¿no es cierto? Cambiar el coeficiente de distribución también es una opción. También es una opción. Los tubos, por un lado, número de etapas, y el coeficiente de distribución, por otro, me permiten mejorar la separación. Vamos a ver que en cromatografía los tubos tienen un análogo que se llama plato teórico, ¿ok? Y el coeficiente de distribución en cromatografía también existe. ¿Dudas, consultas hasta acá? Está clara esta parte, porque ahora les voy a hacer una pregunta ya más concreta, con especies químicas concretas. ¿Sí? Dudas, consultas, comentarios. Ok. Miren. Aquí tienen ustedes un ejemplo concreto, ¿ya? Tienen dos especies químicas, ácidos o oxiácidos, por así decirlo, de osmio y de rutenio. Ambos ácidos tienen un pKa. El pKa de 10 para el ácido de osmio, tiene una sola disociación, no dos, y un pKa de 11,2 para el rutenio. ¿Ok? Supongan que estamos ejecutando esta... Bueno, disculpen, y se me olvidó darle un dato, discúlpenme, estoy medio volado, perdón. Además de los pKa, es importante que este ejemplo, ¿no es cierto?, les da a ustedes un valor de coeficiente de distribución para el osmio, 14, y para el rutenio, de 58. O sea, esa es la relación orgánica acuosa. En fase orgánica se extrae como el óxido. En fase acuosa, dado que el pH es 1, en este ejemplo, se mantiene protonada la especie como su ácido protonado. Dado que estamos a pH 1, sabemos que el coeficiente de distribución condicional es igual al coeficiente de distribución normal. Aquí me equivoqué, es igual al KD. ¿Ok? O sea, los valores 14 y 58 se mantienen a pH 1 porque a pH 1 el alfa vale 1. Las especies están protonadas. ¿Ok? Si yo calculara lo que se llama la relación de coeficientes de distribución, que es lo que se llama selectividad en analítica, bueno, me da que vale 4,1, es decir, 58 dividido en 14. Los coeficientes de distribución no son iguales, ¿no es cierto? Pero la diferencia es 4 veces proporcional. ¿Ya? Si yo aplicara 100 etapas con estos datos, ¿no es cierto? Esto es lo que me daría en Excel. ¿Ok? 100 etapas. El óxido de rutenio de osmio no se separaría mucho. Pero yo les hago la pregunta, así, y a ver si me siguen. ¿Qué pasa si voy aumentando el pH? ¿Qué debieran esperar ustedes ver de esas curvas de osmio y rutenio? Esta es la pregunta clave, ¿ya? ¿Qué ustedes verían? Si yo aumento el pH.
a 2, a 3, a 4, a 5. ¿Qué debieran ver de esas curvas? Piénsenlo. ¿Lo ven o no? Miren. Era una ayuda. Si yo aumento el pH, ¿qué pasa con los coeficientes de distribución? ¿Qué pasa con los coeficientes de distribución si yo aumento el pH? Porque recuerden que esta es una extracción líquido-líquido y lo que se extrae es la especie neutra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo aumento el pH a 12, ¿qué pasaría con los coeficientes de distribución? Miren acá. A pH 12, ¿qué pasaría con los ácidos? Ya. Se deprotonan, ¿no es cierto? Y si se deprotonan, por lo tanto, ¿qué pasaría con la extracción a fase orgánica? Se deprotonan, ciertamente, ¿no es cierto? A medida que yo aumento el pH, los ácidos se van deprotonando. Y al deprotonarse, ¿qué pasa con su afinidad hacia la fase orgánica? Baja, ¿no es cierto? Es decir, baja el coeficiente de distribución. Si lo quieren ver desde un punto de vista analítico, ¿no es cierto? Recuerden que el D es el KD partido por el alfa. El alfa ácido base, no confundir con este alfa que no tiene nada que ver en este cuento. ¿Ya? Entonces, si yo aumento el pH, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Se va a deprotonar, como dicen ustedes, va a bajar el rendimiento de extracción. ¿Por qué baja el rendimiento de extracción? Porque el alfa sube. El D, por lo tanto, baja. ¿Ok? El D vale 58 pH 1, pero pH 12 dudo mucho que valga 58 para el rutenio, o 14 para el ohmio. ¿Ya? Y si baja el D, ¿qué pasa con estas curvas? Es que a un paso de razonamiento, ¿no? Se van separando, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué zona de pH es mejor la separación? Fíjense, ese razonamiento quiero que ustedes vayan haciendo. Se lo voy a dejar como tarea, ¿eh? Lo vamos a ver mañana ya con el Excel en mano. ¿Sí? 10,6 dice Guillermo. ¿Sí? Guillermo tiene razón. Ahora la pregunta es a pH 10,6, ¿cómo quedarían las curvas así cualitativamente? No estoy diciendo en qué tubo quedaría el máximo ohmio o rutenio, no, eso ya hay que hacer un cálculo, ¿ya? Pero cualitativamente, ¿cómo quedarían las curvas pH 10,6? Más o menos en orden. Guillermo la tiene. Creo que Guillermo tiene la respuesta. O sea, que el hecho que hayas dado 10,6 no es una casualidad. Yo creo que tuviste algo importante. Piénsenlo, ¿ya? Piensen. Estamos justo en la hora. Los voy a dejar ahí con la incógnita. Piénsenlo y mañana vamos a ver el uso de Excel para contracorriente, ¿ya? Así que traten de estar, por favor, con el Excel a mano, ¿ya? Traten. Vamos a quedar hasta aquí. Quédense pensando este caso, por favor. Voy a subir el video en unos minutos más. Que estén bien y nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao. Sí.
Sí, respecto al laboratorio, comuníquense con Albani, ya porque Albani tiene algunos laboratorios fijos y otros son de consultas, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen consultas, tienen que hablar con Albani para que ocupen las horas del laboratorio para eso. Entonces, si ellos de consulta, tienen que contactarse con ellos, ¿ya? Aprovechen eso para hacer cálculos, ¿ya? Porque en el laboratorio ustedes pueden profundizar mucho más en extenso la parte de ejercicios, ¿ok? Nosotros aquí vemos la parte más conceptual y algunos ejercicios de ejemplo, pero estamos aprovechando el laboratorio para profundizar más los ejercicios. Así que aprovechenlo, por favor. Eso, nos vemos mañana. Chao, chao.